Buenos días. Hoy desde la Academia Diplomática estamos muy contentos de traer este tema tan interesante, esta charla sobre lo que es el Bitcoin y su impacto económico y geopolítico. Hemos dividido esta charla en tres secciones y cada sección va a ser expuesta por cada uno de nuestros invitados que voy a proceder a invitar. En el primer tema vamos a ver lo que es la naturaleza del Bitcoin, el nacimiento del Bitcoin, el problema que soluciona y el funcionamiento. Esta primera charla nos la va a dar doña Nancy Quiroz. Ella estudió bachillerato en física en la Universidad de Costa Rica y obtuvo su doctorado en física atómica en la Universidad de Nevada. Además, Nancy tiene una maestría en Digital Currencies de la Universidad de Nicosia en Chipre. Y su tema de tesis se basó en el estudio de los intercambios de dinero tradicional y criptomonedas. Además, entre sus intereses por digital currencies y blockchain technology, se encuentra su enseñanza, el impacto de la tecnología en la sociedad desde una perspectiva filosófica y contribuir a formalizar el estudio de las criptomonedas desde el sector académico. Esta va a ser la primera parte. Voy a aprovechar para introducir y presentar a todos nuestros invitados. La segunda parte es el rol del Bitcoin a nivel geopolítico por don Álvaro de María. Es graduado en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en la Facultad de Derecho. Además, ha realizado un máster en Auditoría y Contabilidad Superior por el Consejo General de Economistas y posee una amplia formación en Filosofía del Derecho y Teoría del Estado. Y don Álvaro nos va a hablar sobre la estrategia de los estados frente a esta tecnología y el Bitcoin como un activo estratégico de reserva. Además, por último, la última sección va a ser Costa Rica y Latinoamérica en el proceso de adopción del Bitcoin. La actitud de algunos países latinoamericanos ante el Bitcoin por el señor Gabriel Kurman. Don Gabriel es economista, es miembro ejecutivo de la ONG Latinoamericana de Bitcoin, es cofundador de Blockchain for Humanity, es cofundador de Coinbanks y de RSK y es el RFI Strategy Lead en Oblips. No sé cómo se pronuncia, don Gabriel, ahí me disculpa. Darles la cordial bienvenida para este tema que es tan interesante y tan actual. Adelante, Nancy, y iniciamos con usted. Muchas gracias. Gracias, María, por la presentación. Bueno, quería comentarles que nosotros también acabamos de fundar el Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin y lo fundamos, bueno, lo registramos en Costa Rica. Las razones por la creación de este instituto es que nosotros, bueno, somos profesionales del sector académico y hemos notado un faltante en la educación de Bitcoin. Lo que notamos es que tanto las universidades como las instituciones se dedican a hablar del precio, que si Bitcoin subió, que si bajó, que si hay que invertir y cosas así. Pero nosotros lo que estamos viendo es un impacto a nivel económico, político, social, y esto es lo que nosotros queremos compartir en esta charla. En conversaciones con doña María, ella me contaba que esto es un tema todavía bastante nuevo, y entonces por eso lo que voy a hacer en mi parte es que voy a explicar de una forma muy breve cómo funciona Bitcoin y después darle paso a Álvaro y a Gabriel para que ellos expliquen de una mejor forma las implicaciones a nivel geopolítico en Latinoamérica y el potencial de la tecnología. Así que voy a compartir acá la presentación. Okay, bueno, entonces les voy a hablar acerca de la naturaleza de Bitcoin. Esta charla la organicé en dos partes. Bueno, es de 20 minutos, así que no se asusten. Las dos partes son los antecedentes de Bitcoin, el problema que resuelve y cómo funciona Bitcoin. O sea, estas ideas son importantes para lo que Álvaro y Gabriel nos van a contar después. En los antecedentes, bueno, Bitcoin nace de un grupo que se hizo llamar los cypherpunks. Ellos eran un movimiento activista de los años 90. Ellos discutían desde matemática, criptografía, ciencia computacional, filosofía, política, básicamente también lo que nosotros queremos hacer en el instituto.
y ellos tenían como principio la privacidad y la anonimidad en línea. Ellos estaban preocupados por el Internet porque creían que se podía utilizar como una herramienta de control. Así que ellos tenían en mente crear un tipo de dinero que tuviera las características del Internet y también privacidad y anonimidad. En este grupo de cypherpunks, ellos estuvieron intentando en crear este tipo de dinero, pero ellos se enfrentaban con un problema técnico que no podían resolver hasta que uno de ellos, que se hizo llamar Satoshi Nakamoto, lo resuelve de manera práctica y propone a Bitcoin. Entonces, él en el año 2008 contacta a sus compañeros cypherpunks y él les dice que por fin él creó un tipo de dinero digital en efectivo, donde las transacciones no se dan a través de una institución financiera, y dice acá que él propone una solución al problema del doble gasto utilizando una red peer-to-peer. Ahorita me refiero a eso. Uno de los datos interesantes de Satoshi es que hasta el día de hoy no conocemos su verdadera identidad. O sea, él se ha mantenido en el anonimato hasta el día de hoy. Ahora, el problema que resuelve Bitcoin. A través del Internet podemos enviar copias de información. Así que acá tenemos un ejemplo entre Luis y María. Imaginemos acá que Luis tiene una foto de un gato y él envía esa foto del gato a María a través de algún canal de comunicación. En este momento aquí el ejemplo es con un email. Así que los dos tienen la copia de la información, los dos son dueños de esa información. Ahora imaginemos el caso de si en lugar de enviar un gato, queremos pensar en que podemos utilizar algún tipo de dinero y ese dinero es un archivo de información. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Luis? Imaginemos que María le vende flores a Luis, Luis paga por esas flores con este archivo digital que va a representar dinero, y ahora ambos van a tener copias de ese mismo dinero, van a ser dueños de esa información. Entonces tenemos ahora un problema, que Luis puede utilizar ese mismo archivo para pagarle a Carlos. Entonces tenemos lo que se conoce como el problema del doble gasto. Esto era lo que Satoshi Nakamoto estaba intentando resolver. Y también María es dueña de esa información y podría utilizar ese mismo dinero para hacer otro pago. Entonces, este problema lo resolvemos actualmente a través de las instituciones financieras. Entonces, imaginemos ahora que tenemos un banco, ya Luis y María no tienen que confiar entre sí, ellos van a confiar en ese intermediario. Lo que el banco va a realizar o la institución financiera es realizar los débitos y créditos de esta transacción. Entonces, en Costa Rica utilizamos mucho el SIMPE, o sea, aunque parezca que es peer-to-peer, entre pares, o sea, que hacemos un pago uno a uno, en realidad lo que está pasando por detrás es que hay una institución financiera que está realizando los débitos y los créditos. O sea, no estamos haciendo un cambio de dinero inmediato, o sea, de como si fuera dinero en efectivo. Con Bitcoin ese pago sí sería como que estamos transfiriendo el dinero como si fuera dinero en efectivo. Lo que pasa es que de forma digital. Ok, ahora el funcionamiento de Bitcoin. Por medio de este ejemplo voy a explicar cómo funciona Bitcoin. Denme un segundo para tomar agua. Ok, ya regresé. Ok, entonces, por medio de este ejemplo, vamos a imaginar que tenemos a un grupo de amigos que estaba jugando póker y ellos no llevan ni las fichas ni el dinero en efectivo, pero ellos quieren jugar apostando. Entonces, ellos tienen dos formas de realizar este juego. Uno es que ellos le van a decir al amigo que tiene el sombrero que él no va a jugar, sino que él va a llevar los registros de lo que está pasando con los demás. Entonces, todos los demás van a apostar y este del sombrero va a estar escribiendo en un registro, en un papel, quién va ganando y quién va perdiendo. Imaginemos que juegan 20 veces. Entonces, al final de esas 20 veces, él va a decir, bueno, tal ganó tanto. El otro perdió y él es el que lleva ese registro de los totales. Pero imaginemos que este amigo quiere jugar. Entonces, en el momento que él quiera jugar, ya los demás no pueden confiar en él. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Que él va a jugar. Entonces,
la segunda posibilidad que ellos tienen para que todos puedan participar es que todos y cada uno cojan un papel y un lápiz y empiecen a llevar los registros de quién va ganando y quién va perdiendo en el juego. Entonces, imaginemos que juegan 20 veces. Entonces, cada 5 veces, ellos van a final, bueno, se van a detener y van a comparar notas y todos van a decir, ok, vamos igual, vamos llevando los mismos registros. Juegan 5 veces más, se detienen, comparan notas y así sucesivamente hasta que completen los 20 juegos. Entonces, esta es la forma en la que funciona Bitcoin. Cuando teníamos solo al amigo llevando los registros, este es como si fuera un banco. En el momento que tenemos a todos llevando los registros, ese es Bitcoin. Y si comprendieron este ejemplo, ya comprendieron cómo funciona Bitcoin, porque ahora vamos a hacer las analogías con los componentes del sistema. Entonces, manteniendo el ejemplo de los jugadores de póker, vamos a ver a Bitcoin como todo un sistema que se compone de diferentes partes. Una parte es la red de Bitcoin. La red de Bitcoin viene siendo como los jugadores de póker. Todas las reglas del juego en los jugadores de póker están en la mente. Pero en el caso de Bitcoin está en los nodos de Bitcoin, en el software de Bitcoin que están corriendo cada uno de los participantes de la red. Entonces, lo que se va a registrar van a ser transacciones de Bitcoin. Estas transacciones de Bitcoin se van a registrar en un libro, que es como el libro que llevaban los jugadores de póker, que es un libro de registro de transacciones y ese libro se va a llamar el blockchain. Y con el ejemplo de los jugadores, yo les decía que cada 5 veces ellos se iban a detener para comparar notas. Ese es el rol de lo que se conoce como la minería en Bitcoin, que todos lleguen a un consenso del registro de transacciones. Lo que se está intercambiando en Bitcoin va a ser lo que se conoce como la criptomoneda o el criptoactivo o la unidad de valor o token, tiene diferentes nombres. Eso es Bitcoin en minúscula. Y esto es usualmente lo que la gente ve en las noticias. No ven todo este sistema, sino Bitcoin en minúscula. Y entonces aquí nos hacemos las preguntas. ¿Es Bitcoin en minúscula un activo especulativo? ¿Es un mecanismo de inversión a largo plazo? ¿Es dinero? ¿Es fraude? Eso es lo que ustedes siempre van a ver en las noticias. Y ahora, algo importante que quiero hablarles es acerca de este libro, porque en este libro vamos a imaginar lo siguiente. Los renglones de ese libro van a ser las transacciones. O sea, si María le va a hacer un pago a Luis, eso va a ser una transacción en Bitcoin. Esto va a ir en el libro del registro de transacciones. Entonces, en la red van a estar ocurriendo muchísimas transacciones, así que ese libro va a tener muchísimos renglones. Cada página del libro es lo que en el sistema de Bitcoin se le va a llamar bloque. Esos bloques van a tener una huella digital que va a ser calculada por los mineros. La huella digital es como si fuera el número de página del libro. Entonces, un libro tiene consecutivos, número de página 1, 2, 3 y así sucesivamente. En Bitcoin vamos a tener esos números de página que se van a entrelazar entre sí. Y es por eso que se le llama el blockchain, porque es una cadena que está encadenada, bueno, es un registro que está encadenado por medio de estas huellas digitales. Y acá es donde entran los mineros, que seguramente los han escuchado. Entonces, los mineros van a competir entre sí para crear esa huella digital o ese número de página. Entonces, el primero que logre encontrar este número de página, porque recordemos que el Bitcoin, o sea, si estamos con el ejemplo de los jugadores de póker, esto también es como un juego. Aquí va a haber una competencia, alguien va a ganar. Entonces, el primero que cree el número de página lo va a hacer resolviendo un reto matemático y va a ganar 3.125 Bitcoins. Entonces, es por eso que se le llama minería, haciendo como una analogía con el oro. Los mineros crean o intentan encontrar oro y así de la misma forma los mineros en Bitcoin intentan encontrar Bitcoin nuevas. Entonces, una vez que ese minero encuentra ese número o esa huella digital, entonces esa página es agregada en el blockchain y todos los participantes en la red van a agregar esa página a su libro de registro de transacciones. Y esta es la forma en la que se ven los mineros, o sea, los mineros son circuitos que se conocen como los ASICs
una granja de minería puede tener miles de estos circuitos que van a estar trabajando para resolver ese reto matemático y crear esas huellas digitales. Y esto consume electricidad, tiene que usualmente lo que vemos en las noticias es que esto es algo negativo porque está consumiendo electricidad, pero también tiene partes positivas que tal vez ahora mis compañeros se las puedan comentar. Bueno, como les decía también, o sea, Bitcoin, si vemos a Bitcoin como un juego, Bitcoin también tiene reglas y dentro de esas reglas está la política monetaria de Bitcoin y es que cuando Satoshi Nakamoto crea a Bitcoin, él no está diciendo que todas las Bitcoins que van a existir van a ser creadas en el momento que él libera el código. Él dice que van a existir 21 millones de Bitcoin y crea ciertas reglas para que esas Bitcoin empiecen a crearse a través del proceso de la minería. Entonces, si por ejemplo vemos acá en este gráfico, acá tenemos la cantidad de Bitcoins que van a existir con respecto al tiempo. En el año 2009 que él crea Bitcoin, no hay Bitcoin. En el año, bueno, ahora aquí tenemos 2041, pero al final, cuando se creen todos los Bitcoin, va a ser en el año 2141. Este gráfico está cortado. Vamos a ver que vamos a tener la cantidad total de las Bitcoins en circulación. Pero para llegar acá, a este total, hay un proceso. Entonces, cada 210,000 bloques o cada 4 años, cuando los mineros resuelvan ese reto matemático, van a irse creando Bitcoin nuevas. Ellos van a ganar 50 Bitcoin por cada vez que resuelven ese reto matemático. Así sucesivamente durante los primeros 210,000 bloques. Luego se da un proceso que se conoce como el proceso, el halving o el recorte. Entonces ya los mineros no van a ganar 50 Bitcoins, sino 25 Bitcoins. Después de esos 210,000 bloques, que equivalen aproximadamente a 4 años, ya no van a ganar 25 Bitcoins, sino 12.5, luego 6.25 y así sucesivamente hasta lo que tenemos al día de hoy, que los mineros están ganando 3.125 Bitcoins. Entonces, esto es importante porque es lo que nos da un contraste con el sistema financiero tradicional. O sea, en Bitcoin tenemos una cantidad total de las Bitcoin que van a existir, una política monetaria muy definida. Eso en contraste con lo que conocemos ahora con los gobiernos y los bancos centrales, que no tenemos una cantidad finita y cada gobierno va escogiendo su política monetaria. Y bueno, ya para terminar, o sea, Bitcoin tiene ciertas propiedades, características. Vamos a definir Bitcoin. Recuerden que nosotros estábamos preguntando si Bitcoin era un activo especulativo, si era una inversión a largo plazo, si era dinero. Estos son los usos de Bitcoin. Pero en realidad, Bitcoin es un registro de propiedad que está distribuido globalmente, siendo la propiedad ese objeto digital, el Bitcoin en minúscula. Bitcoin también se puede ver como un protocolo que le permite a todos los participantes alrededor del mundo obtener un consenso cada 10 minutos acerca del estado de ese registro de propiedad, del libro que les estaba contando. Y la innovación tecnológica de Bitcoin es que permite la transferencia de valor digital sin necesidad de un intermediario y la escasez digital, que esto no lo teníamos antes de Bitcoin. Bitcoin tiene ciertas características que le permiten al mundo tener inclusión financiera y estas características son que es resistente a la censura, que no tiene fronteras, que es público, abierto y neutral. Y esta parte de acá, este párrafo, es la razón por la que nosotros nos llamamos Instituto de Filosofía y Economía Bitcoin, no de criptomonedas en general. Y es que la descentralización, inmutabilidad y seguridad son propiedades emergentes de Bitcoin que obtuvo cuando escaló a cierto tamaño y depende de su sistema de incentivos. O sea, esta parte es acá muy técnica, pero lo que les quiero decir es que las propiedades, todo esto que estamos viendo, esto es exclusivo de Bitcoin y no de todas las criptomonedas. Es por eso que nosotros no nos enfocamos a estudiar todas las miles de criptomonedas que hay en el mundo, sino específicamente una, que es Bitcoin, que es donde nosotros estamos viendo la revolución tecnológica.
Y bueno, como resumen, actualmente se está viendo a Bitcoin, o sea, todo lo que les conté es lo que se conoce como la capa 1. Se está viendo esta capa 1 como si fuera un depósito de valor. Y es acá donde Álvaro puede entrar a hablarles más acerca de qué es lo que están haciendo, por ejemplo, ciertos gobiernos o ciertos candidatos presidenciales como Donald Trump, a decir que va a ser de Bitcoin un activo estratégico de reserva. O sea, ¿por qué él está viendo esto? Después, tenemos también un fenómeno que se está dando desde el punto de vista tecnológico. Hay una nueva capa que está surgiendo que se llama Lightning Network y es la que permite utilizar a Bitcoin como medio de pago. Esto sería un análogo al SIMPE que utilizamos en Costa Rica, pero en Bitcoin. Y acá es donde Bitcoin se puede utilizar como medio de pago y muchísimos países latinoamericanos ya están utilizando la red de Lightning Network como medio de pago y de eso les puede hablar ahora más Gabriel. ¿Qué es lo que ocurre si Bitcoin se llega a utilizar también de una forma generalizada? O sea, recordemos que en economía la definición de dinero es que es un medio de pago generalmente aceptado. Hay muchísimos en el mundo de Bitcoin que cree que Bitcoin va a llegar incluso a convertirse en ese tipo de dinero, no lo sabemos, pero véanlo acá, si nosotros hacemos una analogía con las funciones del dinero, que son depósito de valor, medio de pago y unidad de cuenta, Bitcoin se asemejaría a un tipo de dinero, de ese estilo también. Entonces, esas son las cosas que también nosotros estamos analizando en el instituto. Así que muchísimas gracias por su atención y ahora los dejo con Álvaro y Gabriel. Muchísimas gracias, Nancy. Pues muy interesante porque esto es totalmente nuevo para nosotros. Y ahora le damos la bienvenida a don Álvaro de María. Como les decía, nos va a hablar del rol del Bitcoin a nivel geopolítico. Don Álvaro es graduado en Derecho y Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en la Facultad de Derecho. Además, tiene un máster en Auditoría y Contabilidad Superior por el Consejo General de Economistas y posee una amplia formación en Filosofía del Derecho y Teoría del Estado. Bienvenido, don Álvaro, gracias. Muchísimas gracias. También comentar que soy el autor de la filosofía de Bitcoin que os he compartido a todos, ¿vale? Es un libro que ha tenido bastante éxito de ventas, tanto en España como en Latinoamérica, y está publicado también en Estados Unidos y en Brasil. Yo me voy a resumir un poco a tratar de dar una cosmovisión más política del activo, ¿vale? Más que desde un punto de vista económico. Para ello voy a resumir muy brevemente algunas de las nociones que ha explicado Nancy, ¿no? La mejor manera de entender Bitcoin es como entenderlo como un registro de propiedad. Lo que pasa es que toda la propiedad que hemos tenido hasta ahora ha sido una propiedad que dependía de los estados, ¿no? ¿Por qué? Porque la propiedad dependía de alguna manera de la fuerza física para garantizar pues, la ejecución de las sentencias, para garantizar una propiedad efectiva, de alguna manera, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora ha aparecido un dominio, que es un dominio nuevo, ¿no? Que es el ciberespacio. Llevamos un tiempo ya con el ciberespacio, que es reconocido incluso por la OTAN desde 2014 como un nuevo dominio, como tierra, mar y aire, ¿no? Y en él los estados no tienen tanta capacidad para proyectar poder, ¿no? Es de alguna manera un nuevo dominio y se pueden construir nuevas categorías en ese nuevo dominio. Entonces, claro, precisamente gracias a eso, pues podemos construir también ahí nuevas categorías de propiedad, ¿no? Que eso es lo que no hemos tenido hasta ahora, ¿no? En la historia no habíamos tenido una propiedad que estuviese al margen de las leyes, no habíamos podido disponer de un bien, ¿no? Al margen de las leyes. Entonces, esto es fundamental porque precisamente lo que hace Bitcoin es un registro de la propiedad descentralizado, ¿no? Es decir, que no es un registro de la propiedad de un Estado, ¿no? Esto es importantísimo porque esto es fundamental para entender qué pueden hacer los Estados, por ejemplo, contra Bitcoin, ¿no? Que ya os adelanto que nada, ¿no? Pueden hacer algo contra los usuarios, pero no contra el registro de la propiedad, ¿no? Precisamente por esa característica. Y luego está el activo subyacente de ese registro, ¿no? Si nosotros pensásemos un registro de propiedad de bienes inmuebles, pues nosotros tenemos aquí una casa y A se la cambia a B, ¿no? Sin ningún tipo de problema, ¿vale? Fantástico. Pues aquí simplemente pensemos en una especie de moneda de oro digital que nosotros se la pasamos a B, ¿no? Y en ese registro de propiedad lo característico es que en vez de ser de un estado, pues es un registro de propiedad donde cualquiera de nosotros se puede convertir en registrador, por así decir. Cualquiera de nosotros puede formar parte de ese registro y eso es lo que le da mucha resistencia a cualquier tipo de ataque o de censura, porque tiene un coste muy bajo convertirse en ser parte de esa red, un nodo más, un punto más de esa red, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es pues una de mis principales aportaciones al estudio de Bitcoin? Pues entenderlo como una redefinición del derecho de propiedad. Nosotros a este registro de la propiedad vamos a acceder simplemente con una derivada de un conjunto de palabras, ¿vale? Como con una clave privada.
literalmente se llama así, ¿no? Y con esto vamos a poder firmar las transacciones, al igual que para cambiar la propiedad de un bien inmueble firmamos las escrituras, ¿no? No sé si se llaman exactamente igual en Costa Rica, pues para cambiar la propiedad de estas monedas de euro en ese registro de propiedad tenemos que firmar con nuestra clave privada. Ya está, ¿no? Y claro, esto es un cambio gigantesco a nivel histórico, porque estamos hablando de que estamos haciendo depender la propiedad de algo del conocimiento. Y aquí es muy importante entender Bitcoin como un activo real. Precisamente esta red ha sido capaz de construir el registro de la propiedad de un activo real digital. Y es el primer activo real digital que tenemos. ¿Por qué es un activo real? Porque no es el pasivo de nadie. No hay una empresa emitiéndolo. Eso es lo que diferencia a Bitcoin de todas las demás criptomonedas. Las criptomonedas son activos que utilizan tecnología similar, ¿vale? Pero que están emitidas por una empresa, por una fundación, por un grupo de personas que controlan eso, ¿no? Aquí lo característico es que no hay una empresa que lo emita, sino que es una red completa descentralizada que lleva ese registro de propiedad, ¿no? Claro, si en vez de tener ese registro de propiedad, como hay ahora más o menos en Bitcoin, unos 100.000 nodos, ¿no? Unos 100.000 registradores pasivos, hubiese solo dos, pues sería muy fácil que esos dos se pusiesen de acuerdo y manipulasen el registro. Eso es lo que no puede pasar con Bitcoin. O sea, y lleva así más de 11 años, ¿vale? Bitcoin lleva sin sufrir una denegación de servicio más de 11 años. Esto es importantísimo porque probablemente estamos hablando de una de las redes más seguras del mundo a día de hoy. Entonces, claro, si explicamos todo esto, y a lo mejor, pues bueno, es mucha información, ¿no? A mí me costó 2 años, 6, 8 horas al día entender qué era esto, ¿no? Ya llevo 5 años, ¿no? Y explicándolo en universidades y por todo el mundo en conferencias. Pero cuesta mucho, es mucha información, ¿vale? Suena como magia, ¿no? Yo suelo equipararlo a si a un general de caballería de la Edad Media le viniese un chico joven a explicar que un polvito negro iba a derribar las murallas o iba a acabar con los ejércitos de caballería, pues ese general de caballería diría, bueno, usted ha debido consumir algún tipo de sustancia, ¿no? Porque un polvo negro no puede acabar con las murallas que iban protegiendo mis ciudades cientos de años, ¿no? Ni va a acabar con mis caballeros que iban haciendo la guerra decenas de años, ¿no? Y son muy experimentados, ¿no? Bastaría tan solo con comprobar cómo alguien dispara un cañón contra las murallas o dispara un arcabuz contra uno de sus caballeros para ver la potencia de eso, ¿no? Y yo creo que los que hemos entendido Bitcoin o hemos trabajado con él o trabajamos con él a diario, vemos eso respecto de ciertos ámbitos del Estado, ¿no? Al final la pólvora sirvió para reconfigurar la manera en la que nos organizábamos social y políticamente, ¿no? Porque pues, dejamos de vivir en ciudades amuralladas y pasamos a vivir en megaciudades, ¿no? Y empezamos una nueva era también de revolución industrial y muchas cosas, ¿no? Pues yo creo que algo similar puede pasar con Bitcoin, ¿no? Entonces yo creo que para un Estado perseguir Bitcoin es un error tan catastrófico como perseguir la pólvora en su momento, ¿no? Si tú persigues la pólvora y lo expulsas de tu territorio, al final las consecuencias que se suceden de eso es que lo adopta el de al lado y se lleva tus recursos y luego te puede conquistar, ¿no? De alguna manera es el equivalente, para mi juicio, ¿no? No tanto por pensar en Bitcoin como una alternativa a los medios de pago dentro de tu país, ¿no? Que eso yo creo que es una cosa muy residual, sino para ver todas las posibilidades que te permite jugar con ella, ¿no? Y voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Pues el primero, yo creo que es la minería, ¿no? Para Costa Rica podría ser algo especialmente interesante e importante, porque según tengo entendido, la mayor parte de vuestra energía es hidroeléctrica. Entonces, para los mineros no hay nada más rentable que la fuente de energía constantes. Entonces, vosotros yo creo que podéis tener mucha sobrecapacidad ahí, incluso podréis incrementarla mucho más gracias a las grandes empresas de minería, ¿no? Estamos hablando que hay empresas de minería que los proyectos mínimos que hacen son de 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, son inversiones muy grandes y se pueden llegar a acuerdos comerciales muy interesantes que os provean de energía gratis, que os reparta parte de los beneficios, ¿no? Imaginaos, ¿no? Por ejemplo, que tuvieseis oro en vuestro territorio, ¿no? Pues la energía que tenéis hidroeléctrica es equivalente para sacar una especie de oro digital. Y ahora, sin embargo, simplemente la estáis desperdiciando, ¿no? en la mayor parte del tiempo. Entonces, eso es una primera fuente de ingresos para un Estado fundamental, ¿no? Que yo creo que puede dar mucho juego, además de que os puede permitir incrementar mucho vuestra capacidad de producción energética. Lo segundo, que como comentaba Nancy, ¿no? Como un activo estratégico de reserva, claro, si os fijáis, lo característico de este registro de propiedad es que no depende de nadie. Y claro, cuando tú no dependes de nadie, tienes un tipo de propiedad absoluta, ¿no? Entonces, Bitcoin permite hacer cualquier clase de intercambio de valor en el espacio y en el tiempo sin depender de nadie. Eso te permite conectarte con cualquier país del mundo y transmitir valor o recibir valor desde ese país. Esto para un Estado es fundamental. Bien sea para el ámbito de cierta defensa, ¿no? Quiero decir que no tienes una defensa militar, puede ser ciertos intereses de financiar agentes en el extranjero o buscar determinados tipos de operaciones. Esto con Bitcoin es facilísimo porque es un registro de propiedad global e incensurable, ¿no? Los estados no tienen capacidad de intervención ahí. Entonces esto, a todos los estados del mundo, pues yo creo que van a tener interés en ello,
Primero, como acceso al registro, ¿no? Pero es que luego el activo tiene unas propiedades económicas impresionantes, ¿no? La principal de ellas yo creo que es la escasez absoluta, ¿no? El tener un activo que reduce mucho los costes de transacción y que nos permite transmitir valor en el tiempo de forma más eficaz que el resto de vehículos, ¿no? Es decir, cuando nosotros tratamos de ahorrar, pues tenemos que buscar dónde aparcamos riqueza, dónde dejamos nuestra riqueza atesorada a medio y largo plazo, ¿no? Para cumplir con nuestros gastos a futuro. Y ahí es donde Bitcoin presenta unas ventajas frente al resto de activos impresionantes, ¿no? Tiene muchísimos, pues los costes de custodia son muy bajos, los costes de mantenimiento son muy bajos, no hay deterioro, no tienes que tener grandes sitios de almacenaje, ¿no? Es decir, al final es un sistema de gestión de palabras prácticamente, ¿no? De gestión de información. Entonces yo creo que a los estados les confiere una opcionalidad de tener un activo que a medio y largo plazo pues les puede resultar muy beneficioso en términos económicos para transmitir valor en el tiempo, ¿no? Es decir, yo veo más a Bitcoin antes que como una alternativa al dólar, como una alternativa a los bienes inmuebles, a la deuda pública a largo plazo, sobre todo deuda pública estadounidense a largo plazo, acciones de empresas consolidadas. Claro, si un Estado, además de tenerlo como un activo de reserva, que ahora comentaré también los avances en Estados Unidos, ¿no? que yo los he podido seguir muy de cerca, si además enseña estas herramientas a su población, es que está preparando a su población para el futuro, ¿no? Completamente, porque es como, a mi juicio es equivalente, ¿no? Es como si estuvieses en plena época donde se está desarrollando el uso armamentístico de la pólvora, como si estuvieses enseñando a tus ciudadanos a usarla, ¿no? De alguna manera. Vas a tener una ventaja militar y en este caso vas a tener una ventaja económica, ¿no? A mi juicio, muy grande, porque van a poder conectarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo y transmitir, intercambiar y recibir valor. Entonces yo creo que esto es absolutamente impresionante. Y en cuanto a nuevas opciones, ¿no? Pues Gabriel os podrá comentar también ahí, porque sobre este registro de la propiedad también se puede construir, ¿no? Entonces se puede construir para emitir activos en sidechains, en cadenas laterales. Se pueden hacer cosas muy interesantes desde el punto de vista financiero que también pueden dar acceso a muchas personas que están desbancarizadas o que no tienen acceso a los mercados financieros internacionales, ¿no? Entonces, eso también yo creo que puede ser muy interesante para una época en la que Bitcoin es una herramienta de marketing maravillosa para los estados, ¿no? Y aquí tenemos ya pues, casos de éxito como el de El Salvador, ¿no? ¿Quién en todo el mundo, quién situaba a El Salvador? ¿Quién tenía una percepción positiva de El Salvador hace unos años? Prácticamente nadie, ¿no? El hecho de haber adoptado Bitcoin en su momento le situó, puso el foco completamente sobre él, ¿no? Con aciertos, con errores. Podemos entrar a valorar, si queréis, los que consideremos que sean sus aciertos o sus errores. Yo creo que son más aciertos que errores, ¿no? Pero fue una campaña de marketing impresionante para ellos, ¿no? Absolutamente sin coste, ¿no? Simplemente una medida legislativa que les pone en el foco de todos los países, ¿no? Pues si se quieren hacer otro tipo de acciones, otro tipo de campañas, pues fantástico. Ahora bien, claro, a mí, sin lugar a dudas, ¿no? Pues yo entiendo que es un activo extraordinariamente escaso, ¿vale? Es decir, la escasez del oro es relativa, ¿vale? Se encuentra en un 1,5, un 2% de oro al año, pero es que la escasez de Bitcoin es absoluta, ¿no? Tenemos un calendario de emisión determinístico. Entonces, hacerse con ese activo antes, pues suele implicar unas ventajas muy significativas a medio y largo plazo, ¿no? De hecho, estamos hablando del activo que más se ha revalorizado de la historia de la humanidad. Esto es alucinante, ¿no? Pensad que Bitcoin en 15 años ha conseguido una capitalización que al oro le costó 5.000 años conseguir, ¿vale? Esto asusta, ¿no? Porque es que efectivamente se ha colado entre los 10 activos más capitalizados del mundo en 15 años. Es que algo hay ahí. El mercado no es tonto, la gente no quiere perder dinero, ¿no? Claro, es que lo que ha aparecido es un tipo nuevo de propiedad y una manera de transmitir valor más efectiva en periodos medios y largos de tiempo. Digo medios y largos de tiempo porque Bitcoin es un activo especialmente volátil, ¿vale? Entonces, para periodos cortos de tiempo puede acarrear muchos problemas, ¿vale? Porque es un activo que puede caer un 15 o un 20% en una semana. Entonces, una vez visto eso, ¿cuál sería, a mi juicio, la mejor estrategia que puede adoptar un Estado a favor de Bitcoin, ¿no? Porque a mi juicio ir en contra, pues es una medida similar a eso, ¿no? A ir contra la pólvora en ese momento. Pues yo creo que en vuestro caso aprovechar muy bien acuerdos comerciales con empresas de minería, ¿no? Que ahí os podemos ayudar en lo que necesitéis, porque básicamente por energía que estáis tirando podéis obtener o energía barata o podéis obtener Bitcoin, ¿no? Reserva, parte de reserva. Por otro lado, promover la educación de esto entre los ciudadanos, yo creo que da una ventaja gigantesca para atraer capital humano. Al final, pensad que estamos viendo un cambio de era también muy significativo, ¿no? Estamos pasando de que se produzca en fábricas que necesitan muchas materias primas a que se produzca en un nuevo dominio como el ciberespacio, que no necesita nada más que capital humano, ¿no?
Entonces, atraer personas a tu territorio que sean hiperproductivas es muy fácil, mucho más fácil que traer fábricas, ¿no? Que es bastante más complicado y puede generar bastante más problemas sociales. Entonces, atraer valor ahora es mucho más fácil. Ofrecer jurisdicciones más personalizadas o más adaptadas para ellos, yo creo que es muy bueno, y Bitcoin puede jugar un papel ahí muy importante a la hora de atraer a estos perfiles o a la hora simplemente de ser parte de esa campaña de marketing para atraerlos. Yo creo que eso puede ser muy interesante. Y por último, finalizo con la parte de las reservas estratégicas, ¿no? Que yo creo que es algo fundamental, ¿no? Al igual que un Estado suele tener reservas estratégicas de gas, de petróleo, de oro, de otras materias primas, ¿no? O de otros activos que vayan a necesitar, ¿no? De deuda pública de Estados Unidos o cosas de ese estilo, pues Bitcoin debe ser uno más entre ellos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental porque tiene una serie de propiedades que lo hacen único, ¿no? El simple hecho de yo puedo transmitir esto sin que nadie me lo pueda impedir, ¿no? En caso de que pueda haber cualquier tipo de corte de comunicaciones, de expulsión de un sistema financiero, de situación de vulnerabilidad, yo puedo acceder y recibir dinero, ¿no? Directamente en donaciones, directamente como quiera, sin que nadie me lo pueda impedir, ¿no? Entonces, saber utilizarlo yo es una herramienta fundamental, ¿no? Lo hemos visto en la guerra de Rusia, como Ucrania recibía donaciones de gente directamente en Bitcoin, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Y creo que esto sea un fenómeno cada vez más generalizado. En cuanto a las reservas, pues exactamente igual que cualquier otro activo, ¿no? Oye, si hay un 1% de oro, si hay un 5% de deuda pública de Estados Unidos, pues a mí me parece que tiene bastante sentido tener un porcentaje de reservas de esta clase de activos, ¿no? En Estados Unidos yo he tenido la fortuna de publicar el libro con el grupo editorial y empresarial que organiza las conferencias de Bitcoin en Estados Unidos. Entonces, pues voy a todas las conferencias, ¿no? El año pasado me quedé asombrado, ¿no? Porque estábamos hablando de que el año pasado Bitcoin había caído un 70%. O sea, para que os hagáis una idea, estábamos en una situación donde había una percepción social de negatividad hacia Bitcoin, ¿no? Pues en Estados Unidos, en Miami, se hizo una conferencia con más de 20.000 asistentes donde empezaron su campaña electoral dos candidatos a la presidencia, Vivek y Robert Kennedy Jr., ¿no? Yo me quedé asombrado de que Robert Kennedy Jr. entendiese también Bitcoin, ¿no? Un candidato a la presidencia electoral de Estados Unidos de una familia tan relevante dentro de Estados Unidos. Podéis ver esa charla, esa conferencia en YouTube sin ninguna dificultad, son 7-8 minutos y explica perfectamente esto, ¿no? Pero es que este año ya ha sido una locura, ¿no? Porque Bitcoin se ha revalorizado un 140% respecto al año pasado, más o menos, ha pasado de 17.000 a 50.000, debe estar una cosa así. La conferencia que ha habido este año en Nashville ha sido de otras 20 y pico mil personas y este año ha ido Donald Trump, ¿no? O sea, Bitcoin es un tema de debate electoral en Estados Unidos. Esto es fascinante. O sea, a cualquiera que se lo digas parece que se ha quedado, o sea, que ¿dónde estamos, no? Pues es que en Estados Unidos hay millones de personas que están involucradas, millones de personas que para ellos esto es un tema decisivo, ¿no? Se ha convertido en un tema electoral, de captación de votos. Si hay muchos ciudadanos involucrados en esto, al final también los políticos tienen que acudir ahí, ¿no? Entonces hemos visto cómo Robert Kennedy Jr. proponía una reserva estratégica nacional de Bitcoin para Estados Unidos de 4 millones de Bitcoin. Esto es una auténtica salvajada. O sea, es como el equivalente a hacerse, pues yo que sé, con un 15% del oro del mundo, ¿no? Imaginémonos en esos términos. Entonces, estamos viendo realmente una competición que está empezando, ¿no? Al menos en campañas electorales, que a mí me ha sorprendido, ¿no? Tengo que admitirlo. Yo pensaba que cosas como la de El Salvador pasarían dentro de unos años y cosas como lo de Estados Unidos que pasarían dentro de 10, ¿no? Estamos viéndolo ya prácticamente. Y cómo Trump se posiciona como un partidario de Bitcoin, quiere hacer a Estados Unidos el país de referencia y yo, sinceramente, son cosas que esperaba para dentro de 10 años, ¿no? Entonces, esto va rápido y el activo es muy escaso. Estamos hablando de 21 millones de unidades, ¿no? Como si hubiese 21 millones de monedas de oro o 21 millones de lingotes de oro, ¿no? Hay que pelearse por ellos, no va a haber más, ¿no? De hecho, se han perdido muchos, porque precisamente como se accede a ese registro de propiedad mediante conocimiento, si pierdes ese conocimiento no se puede desbloquear lo que allí se ha quedado bloqueado, ¿vale? Entonces, mi recomendación, desde luego, es estudiarlo, ver sistemas de cómo se puede implementar para aprovechar cada una de estas propuestas y yo creo que el país que lo haga pues tiene una ventaja competitiva gigantesca, tan grande como el que pudo tenerla alguien que está bien posicionado en la revolución industrial. Muchísimas gracias, don Álvaro. Hay dos comentarios en el chat. No sé si
Uno es de Montserrat Barcas que dice, efectivamente, era curioso ver cajeros de Bitcoin en El Salvador en medio de otras situaciones sociales y la verdad desconozco cuál ha sido el seguimiento del tema en ese país. Esa es la pregunta, doña Montserrat. Sí, el problema de El Salvador, a mi juicio, ha sido entender Bitcoin precisamente como una alternativa a otras formas de dinero, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que, porque se hizo moneda de curso legal, yo creo que esto es una decisión que no es la más acertada de todas, ¿no? Porque para los ciudadanos que tienen necesidades de liquidez a corto plazo, un activo volátil no es bueno, ¿no? Si yo tengo que pagar el $1.000 de alquiler a final de mes y digo voy a ponerlos en Bitcoin y Bitcoin cae un 20%, pues ya no puedo pagar alquiler, ¿no? Así de simple. Entonces yo creo que ese enfoque ha lastrado un poco la adopción de Bitcoin en El Salvador. Sin embargo, estamos hablando de un país que educa a sus ciudadanos de forma muy significativa, les enseña a ser registradores de la propiedad. Es un país que mina, ¿no? Mina con energía volcánica, ¿no? Con energía de los volcanes, con geotérmica, y que ha hecho una adopción, una reserva estratégica de voy a comprar un Bitcoin al día, ¿no? Y lo voy a hacer público, porque al final esto es un registro público de la propiedad. Entonces puedes ver perfectamente todas las transacciones y todos los movimientos que se hacen. Entonces, esa ha sido la adopción del Salvador. Yo creo que es una estrategia muy buena, porque es que no solo han ganado dinero, ¿no? Yo creo que han ganado posicionamiento internacional, han ganado poner a sus ciudadanos en una situación privilegiada respecto al resto del mundo, ¿no? En la casilla de salida están prácticamente de los primeros. Y es un país que hace 5 o 10 años absolutamente nadie habría pensado que podría estar en esa condición. Porque además trae mucho más, ¿no? Luego, respecto de la segunda pregunta, sí, respecto de los usos negativos de Bitcoin son muy residuales, ¿no? Como es un registro público de la propiedad, es muy fácil que si se cometen errores, si no se sabe operar en él, pues que se sepa quién ha sido el que está detrás de esas operaciones, ¿no? Entonces eso, desde ese punto de vista, gente que lo utilice para el mal, pues es muy residual. Está cuantificada, yo creo que está en menos del 1%, ¿no? O sea, quiero decir, hay estudios públicos sobre esto, no sé si Nancy los tiene por ahí a mano, pero vamos, yo los he mirado y son muy residuales. En cuanto a la parte de la especulación, esto pensad que es un activo real, ¿no? Es que precisamente no hay un emisor aquí, es como si estuviésemos comprando oro, ¿no? Quiero decir que no es, o sea, que haber burbujas, en ese sentido las burbujas suelen aparecer cuando hay algo muy valioso que es escaso y que hay incertidumbre sobre su valor futuro. En ese sentido, Bitcoin sería una burbuja permanente, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser el valor futuro de Bitcoin, ¿no? Eso también incide un poco en la volatilidad, pero desde luego el mercado tampoco se suele equivocar tanto, ¿no? Durante 15 años. Alguien está entendiendo que aquí hay una propuesta de valor muy grande, que es la de tener una propiedad absoluta. Esto también para los estados es un poco de desafío, ¿no? Porque de repente los ciudadanos van a tener un tipo de propiedad que no van a poder intervenir los estados, ¿no? Esto también tiene tela, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante aquí ver esto respecto de cómo puede traer recursos productivos. Aquí es fundamental entender el valor del intercambio. Yo os recomiendo que echéis un vistazo a un artículo que he publicado en el Juan de Mariana, recientemente en el Instituto Juan de Mariana, precisamente sobre eso, ¿no? Si los intermediarios cumplen un papel esencial, ¿no? Porque son los que facilitan el intercambio y se crea valor precisamente cuando intercambiamos, porque si hay un intercambio voluntario significa que alguien está dando algo que él valora menos por algo que valora más y la otra parte igual, ¿no? Entonces ahí son procesos productivos gigantescos, ¿no? Y tanta importancia tienen los intermediarios como los productores, ¿no? ¿Sabes? No me sirve de nada producir naranjas a 50.000 kilómetros de la ciudad que se van a pudrir, ¿no? No van a servir para nada, ¿no? Por muy productivos que seamos. Entonces, aquí estamos hablando de un medio de intercambio en el tiempo mucho más productivo, mucho más eficaz. Me está reduciendo un montón de costes. O sea, pensad los costes que tengo si yo ahorro en bienes inmuebles, ¿no? Tengo costes de mantenimiento, costes de vigilancia, costes de deterioro. Tengo que ver si tengo riesgos de seguridad jurídica. Tengo un montón de costes fiscales, administrativos, burocráticos, ¿no? Sin embargo, ahorrar en Bitcoin te ahorra todos esos costes. Entonces, de alguna manera está siendo muy productivo para el ahorro, está siendo muy eficaz en transportar valor en el tiempo. De esa manera no es malo porque me está llevando capital al futuro, ¿no? Está siendo un vehículo muy eficaz, un vehículo muy aerodinámico que no tiene rozamiento para transmitir valor al futuro. Y en ese sentido es muy interesante, precisamente por eso. Está llevando capacidad productiva al futuro.
Perfecto, tenemos dos preguntas más de Ana María Oduber. Dice, también sería interesante saber cómo funciona el uso del Bitcoin en Ubita en Costa Rica. Sí, eso lo vamos a cubrir ahora en mi charla. Ah, perfecto. Y la última de Raquel Vargas es si cualquier persona puede comprar Bitcoin o es solo tener la capacidad. Y para el Sí, expositor anterior, el Bitcoin es un token. Gracias. Perdón. sí, simplemente cualquiera puede comprar, ¿no? De hecho, se puede dividir hasta la 100 millonésima parte. Es decir, de hecho, si queréis, luego podemos hacer alguna prueba y enviar algunos satoshis a alguna de las personas que están aquí, si queréis, no hay ningún problema, ¿no? Es decir, se pueden enviar unos pocos céntimos, bueno, o millones de dólares, ¿no? Es decir, que no hay ninguna dificultad en eso. En cuanto a si es un token, la respuesta rápida es no, ¿no? O sea, el activo subyacente se podría denominar así, pero no tiene nada que ver, ¿no? Un token es un activo financiero, es una security de manual, ¿no? Es precisamente el pasivo de una empresa, ¿no? A mi juicio. Excelente. Sí, eso de verlo en vivo va a ser interesantísimo. Y muchas gracias, don Álvaro. Procedemos con don Gabriel, que nos va a hacer la referencia a Costa Rica y Latinoamérica en el proceso de adopción de Bitcoins. Como les decía, don Gabriel es economista y es miembro ejecutivo de la ONG Latinoamericana Bitcoin y es cofundador de Blockchain for Humanity y de Coinbase y de RSK. Bienvenido, don Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Veo que tenemos 15 minutos. Yo no tengo problema si después quieren extender la reunión unos minutos más. Digo, no sé ustedes cómo está en la agenda, pero yo no tengo problema por si quedan después algunas preguntas pendientes. Gracias, sí. A ver, antes de comenzar con los ejes temáticos que les quería contar, después de tanta información, imagino que deben estar un poco abrumados, ¿no? A todos nos pasa, es mucha información. Y yo quisiera que se queden con un par de mensajes, porque, digamos, no es tanto lo que ustedes van a aprender en esta charla, sino lo que ustedes van a querer o no investigar después, cuando termine esta conversación. Eh, el primer mensaje para mí fundamental es lo que dijo Álvaro. La tecnología de Bitcoin es una tecnología que va a seguir su curso en la humanidad, más allá de que Costa Rica o Argentina o Uruguay o Estados Unidos lo entienda o no. ¿Sí? Es como como decía Álvaro, el que no creyó en la pólvora. ¿Sí? Hoy la historia no habla de esa civilización porque la conquistó alguna otra que adoptó la pólvora. Entonces, es importante que entiendan que todo esto que está pasando y esta adopción y estos candidatos presidenciales de Estados Unidos hablando del Bitcoin, no es casualidad. Está pasando algo por debajo de la alfombra que es muy difícil de ver para la gran mayoría de las personas y los funcionarios públicos, porque los medios lo ocultan, porque hay intereses muy fuertes construidos sobre el sistema financiero tradicional. Y quienes controlan el sistema hacen lo imposible para que todo esto que Nancy intentó explicar de la forma más simple posible nos cueste entenderlo. ¿Sí? Entonces, lo importante es, para mí, la sensación de urgencia de lo que está sucediendo y va a pasar en los próximos años. Imagínense como si estamos teniendo una charla sobre la importancia de los chalecos salvavidas. No es lo mismo si ustedes piensan que estamos viajando en un crucero, disfrutando del sol, que si ustedes piensan que el barco acaba de chocar con un iceberg y se está por hundir. La importancia que le van a dar a la charla sobre los chalecos salvavidas es diferente en función de la percepción que tengan del contexto en el que estamos. Entonces, creo que una parte importante que me gustaría dejarles como mensaje es que cuestionen e investiguen lo que está roto y rompiéndose del sistema financiero tradicional. Porque no es lo mismo si estuviésemos teniendo esta charla hace 12 años, cuando yo me involucré en el ecosistema, que la estamos teniendo ahora, en este momento. Pasaron muchas cosas que no solamente han demostrado la maduración de la tecnología Bitcoin y la adopción, sino que han hecho más evidentes las quebraduras del sistema fiduciario tradicional que comenzó en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ustedes en Costa Rica tienen un desafío difícil para entender la importancia del momento histórico en el que estamos viviendo. Se los digo como argentino, que vengo de un país que sufre de controles de capitales e hiperinflaciones hace décadas. Es
una de las razones por las cuales el ecosistema Bitcoin de toda Latinoamérica ha surgido prácticamente de Argentina, y algunos de los proyectos innovadores más potentes del ecosistema Bitcoin de Latinoamérica han surgido de Argentina. Porque cuando el sistema financiero está evidentemente roto, uno entiende más rápido por qué Bitcoin es tan importante y lo que viene a ofrecer. En España les llevó una década entender la importancia de Bitcoin, porque el euro tenía una inflación relativamente baja y funcionaba, y todo el mundo tenía una tarjeta de crédito y podía hacer transferencias de débito a casi costo cero. Costa Rica tiene históricamente un sistema financiero muy sólido, y parte de las conversaciones y de las dificultades de adopción que yo he hablado con el equipo de Ubita tiene que ver con que el sistema financiero en Costa Rica funciona bastante bien. Entonces, tienen, como se dice en inglés, un blind spot, ¿sí? De por ahí no estar viendo lo que está aconteciendo en el sistema financiero, que en Venezuela, en Argentina, en Sri Lanka, en el Líbano es muchísimo más evidente. Si ustedes conocen cómo funciona el sistema financiero tradicional, el core bancario de los bancos, se van a dar cuenta que es una tecnología totalmente arcaica y precaria. Está programada en COBOL, son servidores de los años 70 que requieren múltiples niveles de seguridad porque siempre puede haber alguien que toque una tecla y cambie esa base de datos. Si yo les quisiese enviar dinero desde Argentina a ustedes en Costa Rica, tengo que hablar con mi banco que tiene un Excel, para que hable con un banco en Nueva York que tiene un Excel, para que modifique ese registro en el Excel del banco costarricense que finalmente les va a acreditar a ustedes. Por eso es tan caro y tan ineficiente el sistema financiero para el envío de valor. El sistema SWIFT, que era la gran ventaja que tenía el dólar, es un sistema totalmente arcaico versus la inmediatez y la eficiencia de la tecnología de Bitcoin, donde hay un único registro con miles de nodos que se enteran en una fracción de segundo que un valor ha sido enviado y no puede ser enviado dos veces. Entonces, si ustedes vieron lo que sucedió, el cambio tecnológico del intercambio de información entre las cartas de hace 20 años y las redes sociales de hoy, y hacen un paralelismo al intercambio de valor, van a poder tener una idea de lo que se viene en el sistema financiero global. Para mí, después de más de 10 años en esta industria, es clarísimo que esto es inevitable. Algunos países se van a dar cuenta antes, como El Salvador, y van a salir totalmente beneficiados de este cambio tecnológico que pasa una vez cada 500 años, cada 1000 años. Otros países les va a costar más y van a ser los laggards, ¿no? Los últimos en adoptarlo, y eso va a definir el futuro de su población. La razón por la cual los candidatos de Estados Unidos están hablando de Bitcoin es porque el dólar está comenzando, a mi criterio como economista, en un proceso hiperinflacionario. ¿Sí? Les recomiendo que hablen con la gente del Banco Central de Costa Rica, que miren en detalle el nivel de deuda de Estados Unidos, que está llegando a los 34 billones de dólares, o trillions en inglés, que se estima que este año el presupuesto de intereses que pague Estados Unidos sea más alto que el presupuesto del Pentágono, y donde nada de esa deuda pública puede ser repagada con impuesto a las ganancias que paguen las corporaciones o los individuos en Estados Unidos. La única forma de repagar esos intereses y ese gasto público y ese déficit descontrolado que tiene Estados Unidos con su ejército es a través de la emisión monetaria. Yo como argentino no encuentro la forma de transmitirlo cada vez que doy una charla para decirles, señores, lo vivimos hace 40 años en Argentina, cuando uno financia déficit con emisión monetaria termina en una hiperinflación. Pero como en el dólar no pasó nunca, y como hace 70 años que vivimos en un sistema fiat, donde los políticos están autorizados a imprimir dinero de la nada y la inflación muestra sus efectos más tarde, y de alguna forma Estados Unidos lo ha venido controlando, es algo que no lo vemos. Es como un tren que viene de frente y no somos capaces de verlo venir. Para mí es muy importante que ustedes entiendan que todo el sistema financiero de Costa Rica está construido arriba del dólar. Las reservas del Banco Central de Costa Rica, los colones, son un derivado del dólar que tienen como reserva.
Las pensiones de Costa Rica están principalmente sostenidas por bonos de renta fija al 1 o 2% de bonos denominados en dólares. Si Estados Unidos y el dólar va hacia una hiperinflación por, digamos, la emisión monetaria, el futuro de los costarricenses va a ser muy o sea, va a ser muy, muy triste, de extrema pobreza. O sea que la conversación esta que estamos teniendo es de extremada importancia para el futuro de Costa Rica. Eso para mí es, digamos, lo más importante que yo les dejaría como mensaje. Y al mismo tiempo, si ustedes tienen una visión y una posición crítica y estratégica, puede ser lo que cambie el futuro de Costa Rica el próximo siglo. Yo creo que tiene ese nivel de importancia porque el Titanic, como dólar, como reserva de valor global, el sistema de la Reserva Federal y de SWIFT está herido de muerte. Y eso para mí es muy importante, que no me lo crean, pero que hagan su propio research y unan los puntos para que entiendan que Argentina, Uruguay, Costa Rica y todos los países del mundo somos pequeños barquitos que estamos arriba de ese Titanic que se está hundiendo. Para mí era muy indignante cuando veía en la pandemia al gobierno de Estados Unidos repartir cheques a sus votantes y repartir bailouts de billones de dólares a sus bancos y ahora financiar la guerra de Ucrania. Cada vez que ustedes vean un titular que Estados Unidos entrega nuevos fondos a Ucrania o hace un bailout a un banco, sepan que lo están pagando los jubilados de Costa Rica. Sepan que lo están pagando ustedes con la devaluación de los dólares, todos nosotros, porque somos un sistema que está en un momento de extremada perversión, en donde todos estamos sentados arriba del dólar y el dólar se quiere salvar a sí mismo. ¿Sí? Quiere financiar a sus votantes y a sus lobistas de un sistema que está construido sobre el dólar que no tiene absolutamente ningún tipo de escasez. Entonces, ese es el escenario en donde Bitcoin entra. Los países que estaban permanentemente en guerra entendieron la importancia de la pólvora muchísimo más rápido que los países que tenían 100 años de paz. ¿Sí? Que decían, no, ¿para qué lo quiero este polvito? Hasta que de repente vino un ejército y los limpió. Entonces, quiero decirles que ustedes y todos los países como Uruguay, en donde yo vivo, que tienen un sistema financiero relativamente estable, son particularmente vulnerables a no entender la importancia histórica que está teniendo el Bitcoin. Y que todos los presidentes de Estados Unidos estén hablando del Bitcoin y de la idea de crear una reserva estratégica es porque saben que el dólar no tiene absolutamente ningún valor y que todas las crisis que vengan en las próximas décadas de Estados Unidos solamente se van a resolver de una forma, imprimiendo más dólares. ¿Sí? Por más que le cobren el 100% a todos los billonarios de Estados Unidos, les cubre 60 días de presupuesto federal. ¿Sí? Estados Unidos está quebrado y el sistema financiero de Costa Rica y de Latinoamérica está construido arriba del dólar. O sea, que hacemos algo o es claro hacia dónde vamos. Disculpen el tono negativo, pero me parece que yo necesitaba transmitirles el sentido de urgencia de lo que estamos hablando. Y esa es la razón por la cual creamos el IFEB. Porque creemos que Latinoamérica, por haber sufrido los embates del sistema financiero, y quizás Costa Rica no tanto, porque ha sido como una joyita dentro de este paraíso, tenemos un rol único y lo hemos tenido en la última década. Y voy rápido. Argentina tiene de los proyectos más innovadores y uno de los ecosistemas más grandes de Latinoamérica, donde han salido cientos de empresas y miles de puestos de trabajo. Hemos venido haciendo la conferencia BitConf, que lleva ya 12 años en Latinoamérica, que lo que busca es generar adopción, que surjan emprendedores y proyectos que generen empleo relacionado a tecnología Bitcoin y blockchain en Latinoamérica. Yo soy uno de los cofundadores de Rustock, que básicamente lo que ha hecho es tomado los smart contracts de Ethereum y los ha montado como una segunda capa sobre Bitcoin. Para esto que decía Álvaro, en Latinoamérica necesitamos no solamente un oro digital, que es importantísimo, pero además necesitamos un sistema financiero programable que pueda servir a los 200 millones de desbancarizados con el backend de Spotify. ¿Sí? Necesitamos que 10 empleados puedan servir a 1.000 millones de personas. Citibank tiene 100.000 empleados en todo el mundo
Y con la tecnología blockchain podemos generar servicios muchísimo mejores con el costo de 50 empleados. Eso es lo que va a acontecer en el sistema financiero. Hoy los bancos de El Salvador están mejor preparados que cualquier banco en el planeta para ofrecer este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque se vieron obligados por el gobierno de El Salvador en adoptar Bitcoin. Entonces, hoy ellos ya tienen incorporada esa tecnología y hoy El Salvador tiene 6 millones de habitantes, pero sus bancos podrían sacar una licencia y ofrecer servicios Bitcoin a los 200 millones de personas que viven en Nigeria. ¿Sí? Entonces, esas son las oportunidades de creación de valor. En El Salvador, como dijo Álvaro, el cambio de marca país y la energía geotérmica. Paraguay es un lugar donde está creciendo muchísimo la minería hidroeléctrica y Costa Rica tiene una oportunidad enorme para promover las inversiones para la minería de este activo estratégico. Segundo tema, en un minuto. En este momento yo estoy finalizando un libro sobre las economías circulares de Bitcoin. ¿Sí? Hay 5 proyectos en el mundo que han tomado en determinados pueblos y han empezado a adoptar Bitcoin masivamente. Y eso se ha generado como un faro de interés y de turismo bitcoiner que está generando una dinámica circular donde esos bitcoins pasan de un emprendedor, de un niño, de la escuela que carga el celular, compra algo en la calle, restaurantes que lo comienzan a adoptar y se han creado pequeños polos circulares de adopción. El primero de todos fue en el Zonte, en El Salvador, que fue lo que Bukele vio y dijo, si esta tecnología sirve para las personas pobres del Zonte, también va a servir para el resto del país. Fue la inspiración para adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esa misma lógica se replicó en el lago Atitlán de Guatemala, que hay una comunidad que se llama Lago Bitcoin. En el norte de Brasil, en Jericoacoara, que es una economía circular muy vinculada con el turismo, para turistas multimillonarios y población ultra pobre, y esa economía circular está tratando de romper esa barrera y generar valor y riqueza que quede para los pobladores locales. Una economía circular que ha cruzado el Atlántico en lo más pobre de Sudáfrica, en una villa miseria de Sudáfrica que se llama Bitcoin Ekasi, que está ayudando a los niños a que aprendan a hacer surf y generando oportunidades laborales con una economía circular en Bitcoin. Y la Tehuita y Dominical, que yo he tenido la suerte de visitar hace unos años en Costa Rica. La economía circular de Costa Rica es un poco diferente a las otras, porque en las otras nacieron de una comunidad muy, muy pobre, donde algunos bitcoiners empezaron a donar unos satoshis que le pagaban a los niños de la escuela y eso generaba la circularidad de esos satoshis que circulaban. Satoshi es la unidad más pequeña de Bitcoin. Digo, no hablo de Bitcoins porque parecerían números muy grandes, son pequeños montos, pero es lo mismo. En el caso de Costa Rica, como hay una comunidad tan grande de expatriados que se han ido a vivir a Costa Rica, que muchos de ellos ya tienen bitcoins, lo que les faltaba era una red para poder consumir con esos bitcoins y no tener que hacer un wire bancario y cambiarlo a colones y estar manejando, enviando dinero. La economía circular de Ubita lo que facilitó es que esos bitcoiners que están viviendo en Costa Rica se multipliquen y que gasten directamente en las ferias naturales y a los pequeños emprendedores, generando una explosión de crecimiento económico y de circularidad, donde esos bitcoiners que ya están ubicados en Costa Rica puedan gastar sus satoshis y consumir localmente. Eso está generando un efecto riqueza y desarrollo económico humano increíble. Y de hecho, por más que la comunidad está en Ubita y en Dominical, ya hoy hay adopción en Monteverde, en Santa Teresa y en muchos otros lugares del país. Sin que el gobierno haya hecho nada. Si el gobierno hiciese algo, aprovechar esta ola que ya está viniendo, darle la bienvenida a los bitcoiners del mundo, que como dijo Álvaro, hay un cambio político muy grande que se está viniendo en el mundo en las próximas décadas. Hasta hace unas décadas todo el valor económico, el PBI, estaba en las fábricas y en los campos, que eran activos fijos que uno no se podía llevar. Si no me gustaba el gobierno de la Argentina, no me podía llevar mi fábrica ni mi campo. Ahora, cuando todo, o la parte principal del PBI, del valor, está en Internet, y yo lo produzco desde mi notebook, puedo elegir el contrato social que más me beneficie. Entonces, si Costa Rica, en forma proactiva e inteligente, crease un acuerdo como el que, por ejemplo, tiene Dubái
para que los influencers del mundo de los creadores de talento digital se radicasen en Costa Rica, quizás en la próxima década podría tener 1 millón de personas de altísimo valor agregado mudándose a Costa Rica para consumir y compartir su riqueza con el país. ¿Sí? Es mucho más fácil atraer un influencer con unas condiciones de belleza natural y de estabilidad jurídica como ya tiene Costa Rica, que estar peleando por mega inversiones millonarias de plantas que son muchísimo más difíciles de conseguir. Entonces, yo creo que lo que ustedes pudiesen hacer para valorar y apoyar lo que ya está sucediendo espontáneamente en Costa Rica, en Uvita, aportaría muchísimo. Y finalmente, desde el IFEB, lo que pusimos a hablarnos con Nancy y con Álvaro es que no podemos esperar que las grandes ideas de cómo aconsejar a los gobiernos en adoptar esta tecnología y en aprovecharla para beneficiar a la población de Latinoamérica venga de Harvard o del MIT o de las universidades que tienen, digamos, son como los blockbusters de este sistema. Si un profesor del MIT o de Harvard quiere proponer cómo los países de Latinoamérica deberían abandonar el dólar para protegerse de la devaluación y de hiperinflación del dólar y tomar un activo de reserva de valor inconfiscable que por su escasez absoluta tiende a apreciarse a lo largo del tiempo, a ese profesor le cierran la cátedra y lo desfinancian mañana. Entonces, así como Latinoamérica está liderando la adopción real de millones de usuarios utilizando Bitcoin para remesas, para reserva de valor, para cobros de servicios internacionales, como las empresas más importantes y pujantes del mundo, muchas han sido creadas por emprendedores latinoamericanos, creemos que el pensamiento crítico y los gobiernos, como El Salvador está liderando, también pueden venir de Latinoamérica. Y por eso es que decidimos crear el IFE, que es totalmente sin fines de lucro. Nuestra intención principal es que Latinoamérica y España inspiren al mundo, sobre todo para generar riqueza y ayudar a la población. Quienes no adopten Bitcoin van a quedar sumidos en la pobreza, lamentablemente, porque cuando uno queda parado sobre el barco de fiat, que es el dinero fiduciario limitado que se imprime para financiar deudas del pasado, es, como dijo Michael Saylor, inevitable terminar en la pobreza. Entonces, estamos en una cuestión donde en los próximos, te diría, 5 o 10 años se van a definir el camino. Los países que tengan los presupuestos más sanos, con menor déficit, donde no requieran de la estafa permanente de sus ciudadanos mediante la emisión monetaria y el impuesto inflacionario, van a tener menos problema en adoptar una moneda alternativa, como hizo El Salvador y como creo que está en excelentes condiciones de hacer Costa Rica. Y los gobiernos cuyos déficits políticos sean financiados con emisión monetaria únicamente y no tengan la capacidad política para hacer un ajuste fiscal como se necesita, como está haciendo Milei en la Argentina, como por ejemplo Estados Unidos, que no puede decir vamos a cerrar las 800 bases militares porque no tenemos el dinero para cubrirlas. Ese tipo de economías lo único que van a poder hacer es en mayor o menor medida seguir imprimiendo y financiando su déficit con emisión monetaria y acelerar la hiperinflación de sus monedas. Lo malo es que tanto Costa Rica como Argentina, como Uruguay, como la mayoría de los países de Latinoamérica, tenemos nuestras economías, nuestras pensiones, nuestros seguros y nuestras reservas en los bancos centrales construidas arriba de esa moneda que está a punto de experimentar una hiperinflación. Entonces es un momento muy importante para hacer estas preguntas, investigar y cuestionar, porque las decisiones que tomen ustedes como funcionarios del gobierno de Costa Rica, o las decisiones que no tomen, porque una decisión muchas veces es paralizarse y no tomar decisiones, indefectiblemente van a definir el futuro de las próximas décadas o siglos de Costa Rica. Así que me parece que es algo muy importante que continúen explorando más allá de esta charla, que igual nosotros seguimos a disposición para lo que necesiten en cualquier momento, para hacer un seguimiento y una conversación, pero es un tema de extremada urgencia y donde es muy importante que funcionarios como ustedes tengan este tipo de interés en aprender un poco más, sobre todo para defender la vida
los costarricenses, que, por ejemplo, en el caso de Ubita, no están siendo incluidos en la economía circular por falta de interés, porque como el colón funciona bien y todos de alguna forma están incluidos financieramente, para los costarricenses de a pie es mucho más difícil entender las ventajas de Bitcoin que para un argentino o para un sudafricano. Y eso es un riesgo porque es como ese, les decía, ese punto ciego que el que tiene un país del cual uno está orgulloso por tener un sistema financiero ordenado, no se da cuenta que por debajo de la alfombra está construido sobre un barco de hielo que se está derritiendo, que es el sistema de Bretton Woods del dólar. Para mí, en muy pocos años veremos las grietas profundas que tiene irreversibles. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta charla y ver también los retos a los que se enfrenta Costa Rica. Esto es muy importante, no solo Costa Rica, como lo han mencionado ustedes, los otros países. Aquí Álvaro, gracias, ha estado contestando unas preguntas en el chat y la de, no estoy devolviéndome, la de Ana María, que si existe la posibilidad de que el Bitcoin sea utilizado para el lavado de dinero o el narcotráfico. Aquí Álvaro le contestó que para lavar no, porque es un registro público fácilmente auditable. Claro, para el narcotráfico, si los malos hacen los deberes y aprenden de, claro, ¿verdad? La expertise ahí ya es independiente de lo que puedan hacer. Don Manuel estaba preguntando, no sé si aquí Nancy quiere incluir en lo del New Bank. No, tampoco lo conozco, pero sí quería hacer un comentario con respecto a acá que hablaban de El Salvador. Y yo creo que Costa Rica tiene una ventaja con respecto a El Salvador y es que la adopción de Bitcoin, como decía Gabriel, se ha estado dando de una forma más orgánica y no influenciada tanto por una figura política. Entonces, si hay personas en un país que no están de acuerdo con sus líderes o con una ideología, entonces probablemente, y si ellos son los que están impulsando Bitcoin, probablemente van a tener como cierta aversión, como acá también en Estados Unidos, que ha sido como muy del lado de los republicanos y con Donald Trump y todo esto. Entonces, la ventaja en Costa Rica es que eso todavía no se está dando. Entonces, y esperemos que no se dé. Sería, lo ideal sería como que los gobiernos y los partidos políticos promuevan su adopción sin tanto contenido político. O sea, más como no detener, no ser obstáculos para que Bitcoin entre más a Costa Rica, o sea, sino más proveer un poco más de educación e información, pero sin que sea como del partido X. Excelente, y más como nos decía Gabriel, que es algo que ya está sucediendo, ¿verdad? Aquí también Sí. tenemos otra pregunta de don José David Murillo. ¿Qué plataforma es la más recomendada? No sé si ustedes, los que están escribiendo, quieren hacer las preguntas para que no sea solo yo. José David y María Fernanda. Manuel. Sí, por supuesto. Yo estoy respondiendo en el chat sin problema, pero cualquiera que quiera hacer preguntas, yo encantado. Y una cosa más, la total disponibilidad nuestra también para ayudaros a nivel práctico, en lo que necesitéis. Yo tengo varias empresas también del sector y trabajo con varias y al final pues tenemos contactos en cualquier sitio, ¿vale? O sea que desde el punto de vista tanto teórico como práctico estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. José David. Tengo a José Gracias, David. sí, gracias, Gracias. embajadora. Y también gracias a los expertos. No, básicamente quería preguntar sobre la plataforma más recomendada para transar bitcoins, pero ahí el señor María me contestó. Esa plataforma no la conocía. Yo tengo la experiencia de tener una cuenta en Robinhood, pero no me ha salido tan bien cuando cambio de países por no sé, por algún tema tecnológico. Cuando estoy en Estados Unidos me sirve bien, pero si no estoy en Estados Unidos no me sirve tan bien. Entonces quería ver cuál era el punto de vista de ellos cuando uno está en distintos países. Gracias. Gracias, José David. Y veo que también Álvaro le contestó a María Fernanda de qué pasa con las operaciones de crédito de los bancos. Las leo en voz alta porque es un tema tan interesante que todos tenemos que saber.
Entonces aquí Álvaro ya contestó Si que quieres, Bitcoin no es... la Sí, explico adelante. directamente, ¿no? Claro, endeudarse en Bitcoin es problemático porque es un activo que a medio y largo plazo tiende a endeudarse, a revalorizarse mucho. Entonces, endeudarse frente a ese activo, imaginaos, ¿no? Que confirmamos un contrato de alquiler denominado en Bitcoin, ¿no? Pues sería muy problemático porque yo no sé dentro de un año si voy a poder hacer frente, os va a suponer un coste muy alto, ¿no? Imaginemos que Bitcoin duplica su precio, ¿no? Y yo me he comprometido a pagar 0,1 Bitcoin al mes. Pues es que a lo mejor estoy pagando $10.000 al mes y antes estaba pagando 5.000, ¿no? En los mismos términos. Entonces, endeudarse en el activo no es muy interesante y yo creo que las opciones que han salido no han sido muy, muy exitosas, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Precisamente por eso, porque no es tanto una alternativa a esa clase de activos que sí que tienen menos volatilidad y por tanto podemos endeudarnos fácilmente en ellos, ¿no? Como el dinero fiat. Sin embargo, Bitcoin tiene una cosa muy, muy interesante, que es la opcionalidad de hacer contratos multifirma, ¿no? Estos contratos multifirma es como si pudiésemos crear una caja fuerte que tuviese tres ranuras, ¿vale? Es decir, que tuviese 3 llaves y se pudiese abrir con 2 llaves, ¿no? Es decir, sería suficiente con que se introdujesen 2 llaves en la caja fuerte y se abriese, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos permite una cosa fundamental, que es que el colateral, en caso de ser necesario, pudiese ser ejecutado rápidamente. Entonces, aquí Bitcoin cumpliría un papel para el sistema financiero muy bueno, como un colateral extraordinario, porque es un colateral que nos daría mucha agilidad en la ejecución de garantías contractuales para todo esto, ¿no? De hecho, yo estoy trabajando mucho en eso. Esto es fascinante, ¿no? Vamos a poner el caso muy rápido, ¿no? Imaginemos, Gabriel es el banco y yo soy el que va a tomar un préstamo en dólares, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tomar un préstamo de $100.000 y le dejo 2 Bitcoin en garantía, ¿no? Pero yo no quiero deshacerme enteramente de mis Bitcoin, entonces vamos a crear una cuenta multifirma donde él va a tener una de estas llaves, yo voy a tener otra y otra la va a tener María Isabel, ¿no? Que es, vamos a poner, una especie de juez, ¿no? Si yo pago religiosamente, pues no hay ningún problema, ¿vale? Una vez finalice y devuelva el préstamo íntegramente, Gabriel y yo firmamos y esos bitcoins se me devuelven a mí, ¿vale? No hay ningún problema. Claro, ¿qué pasa en caso de que yo incumpla? ¿No? O que yo no pueda hacer frente o que el precio de Bitcoin haya bajado mucho y no sea suficiente como colateral para cubrir el importe del préstamo que yo tenía, ¿no? Pues sería tan fácil como María, Isabel y Gabriel firmasen que la garantía iría directamente a Gabriel, ¿no? Iría directamente al banco. Entonces, fijaos la ventaja tan gigantesca a nivel de ejecución de garantías aquí respecto de cualquier otro activo. Es que incluso para un bien inmueble es muy mal colateral porque tiene muchos trámites, tiene mucha burocracia. Fijaos, aquí simplemente es una firma. Entonces, esto es impresionante. Álvaro, esto me hace pensar, por ejemplo, algo bien concreto, ¿sí? Hay personas como Jack Dorsey, el fundador de Twitter, que viven en Costa Rica, ¿no? Él es reconocido bitcoiner, tiene miles de millones de dólares en Bitcoin. Si él tuviese un mecanismo simple en Costa Rica, donde él pudiese dejar 1.000 millones de dólares en colateral en Bitcoin, para no tener que venderlos, porque él ya sabe que Bitcoin se va a apreciar en la próxima década. Entonces, él hoy no quiere vender 1.000 millones de dólares para invertir en Costa Rica. Pero si él pudiese dejarlos en colateral y pedir un préstamo a tasa muy baja porque tiene una sobrecolateralización en Bitcoin de 200 millones de dólares en un banco costarricense, él podría estar invirtiendo mañana en un complejo hotelero o en un proyecto de minería o en un nuevo startup en Costa Rica, 200 millones de dólares con 1.000 millones de dólares de colateral en Bitcoin, lo cual haría que sea un préstamo de absolutamente cero riesgo y le daría capital fresco a él para invertir en el país donde vive. Y evitaría problemas impositivos de, digamos, la realización aquí a la venta en Estados Unidos a los ciudadanos americanos. Cuando venden Bitcoin tienen que pagar el 15% de impuestos. Entonces, eso que decía Álvaro se puede trasladar muy rápidamente a algo súper concreto para que todos los bitcoiners que viven en Costa Rica o que quieran mudarse a Costa Rica puedan hacer inversiones productivas en fiat, tomando un préstamo y asumiendo una deuda de devolver dólares, pero dejando sus dólares en colateral en una institución con un multifirma como el que mencionaba Álvaro. Entonces, eso es como un marco regulatorio, 5 líneas aclaratorias en un proyecto de ley que dé el marco regulatorio para que los bancos de Costa Rica tengan la capacidad de recibir ese colateral y hacer un préstamo en dólares a los, digamos, personas que vivan en Costa Rica para inversiones productivas en Costa Rica. Eso sería un boom que podría desbloquear miles de millones de dólares en inversión en Costa Rica de bitcoiners
que puedan dejar esos bitcoins en colateral y no tengan que verse expuestos a los impuestos por vender esos bitcoins ni a la decisión de desprenderse de esos bitcoins. Solo como un ejemplo de algo práctico que podría generar un enorme beneficio, nuevos puestos de trabajo a Costa Rica, solamente permitiendo legalmente tomar un colateral en bitcoin para un banco. Yo voy a una cosa muy interesante que comentaba antes Gabriel y que me he quedado con ganas de comentar, ¿no? Hablaba Gabriel de esos riesgos de inflación en Estados Unidos, ¿no? Yo precisamente terminé el libro de la filosofía de Bitcoin, que insisto que lo deberíais tener todos disponible, en 2021, ¿no? O sea, en mayo de 2021. Mucha gente no anticipaba la inflación ni por asomo, ¿no? Yo en ese libro pues explicaba por qué iba a haber una inflación muy fuerte. Claro, es que pensad que efectivamente a medida que se vayan produciendo procesos inflacionarios, van a tener que subir mucho los tipos de interés, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? Ya Estados Unidos ha subido significativamente los tipos de interés. La cosa es, si Estados Unidos, que es la mayor potencia, está pagando tipos de interés del 5%, a los países como vosotros, potencias medias, emergentes, países más residuales, atraer financiación para vuestra deuda pública os obliga a subir muchísimo los tipos de interés, ¿no? Situaros en el mercado para vender vuestra deuda pública se os hace un drama y os obliga a subir muchísimo esos tipos de interés, ¿no? Si os situáis en el mapa internacional como una potencia económica, es mucho más fácil atraer ese capital, ¿no? Pensad que Arabia Saudí se está financiando al 6 o al 7, una cosa así. No tiene tanta diferencia, ¿no? Para sus proyectos de sus ciudades y sus cosas. Precisamente porque se percibe como un país seguro, como un país en crecimiento, como un país que atrae muchísima inversión, ¿no? Eso es, yo creo que una acción muy grande y muy buena, y donde Bitcoin, no solo como activo a medio y largo plazo, ¿no? Sino sobre todo como parte de un proceso político más amplio, es fundamental, ¿no? Y esto lo conecto con la parte de las ciberestafas que comentamos, Serrat. Efectivamente, ahora la mayor parte de los intercambios económicos, o una parte muy importante de ellos, se realiza en el ámbito digital, se realiza en el ciberespacio. Y es que el Estado no está pensado para proporcionar ciberseguridad. No está pensado para proporcionar seguridad territorial, de rutas comerciales, de contratos, de otro tipo de operaciones. Pero es que en el ciberespacio no somos competentes. Hay una guerra simétrica total. Entonces, a medida que crezca todavía más y todavía más y todavía más los intercambios en el ámbito digital, el Estado va a ser percibido como menor proveedor de seguridad. ¿Qué hay mejor para tus ciudadanos que enseñarles ciberseguridad en el ámbito económico en este sentido, ¿no? Tener un tipo de propiedad que les vaya introduciendo y familiarizando muy bien con cómo gestionar su propiedad digital. Yo creo que en este sentido Bitcoin presenta unas innovaciones gigantescas y enseñárselo a tu población les ayuda a estar mejor preparados para prevenirse de estas estafas, ¿no? Uno de los lemas de Bitcoin es no confíes, verifica. Pues yo creo que eso es fundamental, ¿no? Sí, la parte educativa es fundamental y también los podemos conectar con Mi Primer Bitcoin. Hay un montón de materiales. Si ustedes lograsen que el Ministerio de Educación de alguna forma incluyese contenido educativo para los niños y para los adolescentes sobre Bitcoin, el impacto que eso tendrá de aquí a unos 5 o 10 años va a ser espectacular. Ya lo están haciendo en El Salvador, lo están haciendo en Sudáfrica, en Brasil, en Guatemala, las economías circulares, pero cuando es el gobierno el que se adelanta a la jugada y mete en la currícula, es importante que los niños comprendan cómo va a funcionar el sistema financiero del futuro. Ahí es donde creo que los gobiernos pueden tener un rol fundamental para prevenir las estafas y además para despertar esas cabezas que en el futuro serán los grandes emprendedores de Costa Rica, ¿no? Perfecto, claro que sí. Tenemos a Montserrat Vargas, aquí ya Nancy contestó, pero Montserrat, para si tienes alguna otra pregunta. Muchas gracias, embajadora, y gracias a ustedes, al instituto y a los expertos por darnos estas charlas siempre tan interesantes. Yo nada más quería tal vez como ahondar un poquito más en este tema digamos, de la seguridad. Yo nunca he incursionado, siempre me ha dado mucho miedo, debo confesar, el tema del mundo del Bitcoin y entender todas estas monedas digitales. Pero tengo un amigo muy cercano y querido que igual en Francia solicitó como se trató de informar súper bien, es una persona que es súper, ¿verdad? Como concienzuda en sus decisiones, investigó un montón y todo, e invirtió creo que fue 500 euros en una moneda de estas, en una
plataforma que supuestamente era bastante segura y fiable y al final de repente vio cómo iba subiendo como la espuma, ¿verdad? El Bitcoin, los Bitcoins que había comprado y de repente de un día para otro el lugar desapareció. Entonces es como un tema, yo sé que ustedes tienen seguramente mucho la experiencia, saben muy bien qué lugares sí, qué lugares no, ¿verdad? Es algo que yo creo que para los que somos poco conocedores sí genera como mucha ansiedad e incertidumbre. Y después, escuchando a Gabriel, quería hacerles una consulta sobre el aspecto social de este tipo de inversiones en Bitcoin y cómo Costa Rica se podría posicionar en una atracción de inversión en ese sentido. Porque, Gabriel, no es despreciativo, mi pareja es argentino como vos y siempre dicen que la filosofía del argentino es evitar los impuestos. Y cuando vos dijiste que cómo hacer para que una persona que invierte en Bitcoins pueda venir al país a invertir y no perjudicarse de los impuestos cuando nosotros somos un Estado social de derecho, donde los impuestos muchas veces son los que justamente financian algunas de las instituciones sociales. Quería ver cuál era la visión de ustedes justamente de esos mecanismos, o sea, cómo transitar de un Estado social de derecho con una economía, ¿verdad? Como muy basada, como vos decías, una economía muy diferente a la Argentina, que tiene como tres economías paralelas, a esto y siempre integrando como ese elemento de la reinversión social. Muchas gracias. Te hago una breve reflexión al respecto y después lo dejo a Álvaro, que seguramente también tiene ahí su opinión. Primero, respecto de las plataformas de la seguridad, ahí está el kit de la cuestión. El Bitcoin es como si fuera oro digital. Quiere decir que fue diseñado para que cada uno pueda autocustodiarlo, con un multifirma y con las medidas que Álvaro decía. Entonces, si pensamos a nivel individual, es una cosa. Si pensamos a nivel Estado-Nación, es otra. Y estamos para asesorarlos en ambas dimensiones, ¿no? Una forma muy interesante de resolver esta complejidad es, por ejemplo, de tener un marco regulatorio para que los exchanges puedan registrarse y operar en Costa Rica, con el regulador local que diga, bueno, dónde tenés las llaves privadas, quién sos, cuántos activos tenés, cuánto tenés que dejar en colateral en el Banco Central, de qué capitalización necesitas tener. Entonces, cuando el gobierno no da un marco legal, los usuarios costarricenses van a abrir un exchange afuera, como Robinhood, como Binance, y ahí el día de mañana desaparecen y anda a cantarle a Gardel, como decimos, no hay a quién reclamarle. Una forma de tomar cartas en el asunto es decir, bueno, vamos a facilitar que estos grandes jugadores que son serios se registren, nos muestren sus procedimientos, los podamos auditar y que el costarricense sepa, estas tres empresas están registradas y auditadas y sabemos que funcionan bien. ¿Sí? Entonces, lo que tú marcas es un problema. Una forma de solucionarlo es dar un marco regulatorio para que se quede bien claro cuáles son los buenos actores y los malos actores. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, respecto del tema impositivo, yo no sé cómo es la estructura impositiva de Costa Rica. ¿Sí? Sé, por ejemplo, que en Argentina la tasa impositiva real está cerca del 80%. ¿Sí? O sea, Estados Unidos inició la revolución y la independencia de Inglaterra cuando le querían cobrar un 3% de impuesto al té. ¿Sí? En Argentina pagamos el 80% de todos nuestros ingresos de alguna u otra forma al fisco y sin embargo eso parece como la normalidad. Entonces, yo creo que después de 70 años de Bretton Woods, donde los estados lo único que han hecho es crecer, porque como lo podían financiar con emisión monetaria y no tenían restricciones impositivas de gasto público, hubo como un lag y un relajamiento que todos los estados tiendo a pensar que son varias veces más grandes de lo que debería ser en un mundo digital. Si Twitter pudo funcionar con el 25% de sus empleados, es muy probable que Argentina pudiese trabajar con el 20% de sus empleados públicos, que es lo que está ahogando al sector privado. ¿Sí? Entonces, perdón si eso es una mala noticia para los funcionarios públicos, pero algo a tener recontra presente es los estados van a tener que ser más eficientes.
porque como lo eran en el patrón oro, cuando uno tiene una restricción presupuestaria y recauda 100 en impuestos, sabe naturalmente que tiene que gastar menos de 100. Idealmente gastar 90 para dejar 10 por si hay una sequía o si hay un huracán, una catástrofe natural. Es como nos manejamos a nivel familiar, es como nos manejamos a nivel empresarial. A nivel nación nos deberíamos manejar de la misma forma. Gastar menos de lo que recaudamos para crear un colchón para imprevistos. Entonces, vale la pena analizar en qué situación se encuentra Costa Rica, ¿sí? Cómo es el nivel de déficit o superávit fiscal de Costa Rica y dónde hay oportunidades de eficiencia. Porque si Costa Rica cobra un impuesto a las ganancias del 35% y además tiene tasas y El Salvador te cobra una tasa fija como Paraguay del 10%, bueno, va a ser un flujo natural de que las personas que no tienen ningún tipo de anclaje regional o físico se van a ir a los países en donde pueden trabajar menos y disfrutar de los mismos beneficios. Para mí algo muy interesante, y ya te dejo con esto Álvaro, es que esto nos hace replantear el contrato social, ¿sí? Yo elijo vivir en Costa Rica, o elijo vivir en Uruguay, o elijo vivir en Dubái. ¿Por qué? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me exige este gobierno y qué me da? Hoy en Argentina la relación es de rey-vasallo. Te saco todo lo que puedo, todo el tiempo, o esto era hasta el gobierno anterior, te saco todos los impuestos, todo el tiempo estoy aumentando la presión fiscal y no te doy nada a cambio. ¿Sí? Educación pésima, seguridad pésima, eh, justicia pésima, salud pésima. Pero porque sos mi esclavo, sos mi rehén. Bueno, por eso hay una ola migratoria de argentinos que se fueron a vivir a Uruguay. ¿Sí? Los grandes creadores de valor digital se han ido a Paraguay y Uruguay. Entonces, yo creo que Costa Rica está en una situación mucho mejor, pero es importante que entiendan que con el valor creado en el ciberespacio y con la capacidad de mover valor en forma instantánea a cualquier parte del planeta, la relación soberano-ciudadano se va a volcar más a una relación cliente-proveedor de servicios, donde el cliente, el ciudadano, le va a exigir al Estado, a ver, ¿qué me das por esto que me estás cobrando? Y si me parece injusto, me voy a este otro que me... Y eso es buenísimo, porque va a obligar a los estados a ser muchísimo más eficientes, menos voraces y mejores administradores. Entonces, los estados que lo entiendan y proactivamente miren puertas adentro y busquen comité, no sé si vieron, Elon Musk le prometió a Donald Trump hacer un comité de eficiencia gubernamental. O sea, lo que estamos hablando no es ciencia ficción, estamos hablando de lo que está pasando en este momento en la economía más ineficiente y deficitaria del planeta, que es la de Estados Unidos. Entonces, podemos esperar 10 años y ahí recién empezar a pensarlo en Costa Rica, o podemos adelantarnos y hacerlo ahora. ¿Sí? Decir, señores, si somos más eficientes y bajamos los impuestos, como está queriendo hacer Milei en Argentina, vamos a atraer el talento digital, vamos a generar inversión y puestos de trabajo y oportunidades en nuestro país. Yo complementando esto, Gabriel, y ya pues, por mis investigaciones de filosofía política, ¿no? Yo creo que aquí para los estados puede ser especialmente interesante superar la visión política de ciudadano, ¿no? Es decir, de alguna manera, evidentemente, los costarricenses pues tiene sentido que tengan el control político del territorio, pero pueden aprovechar de alguna manera haciendo diferentes categorizaciones, si se quiere, de residentes, ¿no? Yo creo que esto puede ser muy interesante, ¿no? Es decir, que conceder determinadas cartas de población, cartas de residencialidad, ¿no? Que tengan cierta opcionalidad y que permitan atraer precisamente a toda esa gente que va buscando pues, un lugar seguro, un lugar con ciertas condiciones, un lugar con libertades, ¿no? No estamos pensando solo en impuestos, porque al final esto no es un cambio, o sea, al final alguien que tiene 1.000 millones no se mueve de un país a otro porque en uno tengan los impuestos al 26 y en otro al 24, ¿no? Va buscando otro tipo de cosas, va buscando dónde puedo educar a mis hijos, va buscando, voy a tener un sitio tranquilo donde vivir y seguro, donde no me roben, voy a tener seguridad jurídica para llevarme a mis empresas. Ese tipo de cosas pues son otras que no solo son fiscales, ¿no? Y yo creo que ahí si se hace este desdoblamiento, ¿no? Porque mucha gente no se mueve teniendo intereses de convertirme en ciudadano de Costa Rica. A lo mejor simplemente tengo interés en moverme, en convertirme en residente, ¿no? No necesito que sea un proceso donde yo vaya adquiriendo
carta política o derechos políticos en ese sentido, ¿no? Y con eso yo creo que se puede atraer muchísima gente si se dan ventajas y condiciones diferentes, ¿no? Cuando digo ventajas y condiciones diferentes, pueden ser muy beneficiosas para los propios nativos, ¿no? Que yo creo que es muy importante que sigan teniendo el control político de su territorio, porque el proceso que estamos viviendo en otros países es el contrario, ¿no? Es como, por ejemplo, en España, yo hablo desde España, en España estamos haciendo al revés, ¿no? Estamos vendiendo el país a extranjeros, mientras que somos los nativos los que trabajamos para los extranjeros, pero sin disfrutar del país, ¿no? Eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, al final aquí nosotros ni siquiera somos propietarios de los bienes inmuebles, así de claro. O sea, la mayoría o sea, todos los que están comprando ahora son fondos de inversión extranjeros y otro tipo de cosas, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que venga, evidentemente, pues inversiones, gente que quiera vivir aquí, cosas de estilo. Lo que yo no quiero es, por ejemplo, que los españoles seamos los que perdamos el control político de mi territorio. Y lo estamos perdiendo, ¿no? O sea, ahora mismo no somos los que tomamos las decisiones. Porque, oye, si hay una inversión de no sé cuánto o deja de haberla o se financia, yo no quiero que eso pase, ¿no? Entonces yo creo que si precisamente hacemos ese tipo de cosas, o animo a los estados a hacerlo, ¿no? A recuperar el control político del territorio por los nativos, ¿no? Pero conceder determinadas ventajas jurídicas, fiscales, de libertades, de estilos de vida, ¿no? Quiero decir que es que al final ahora tienes 8.000 millones de personas, ¿no? Es decir, que con captar 1 millón de esas, a lo mejor ya te sobra, ¿no? Es decir, que no te tienes que ir a una cosa muy... Que a lo mejor puedes ir a influencers, ¿no? Andorra, por ejemplo, es una jurisdicción que está al norte de España y ha sido capaz de atraer a todos los youtubers de España. Con seguridad, privacidad, bajos impuestos y un tratamiento económico razonable y libertad de expresión. Ya está, ¿no? Si es que al final moverte 300 kilómetros es una cosa trivial, ¿no? Entonces, y eso ha hecho que Andorra crezca de forma impresionante, ¿no? Yo creo que, sin embargo, ahí Andorra ha cometido un error, ¿no? Que es que ha permitido a todos estos grandes patrimonios comprar todos los bienes inmuebles de Andorra. Entonces, el andorrano que trabajaba en el supermercado ahora no se puede permitir pagar un alquiler, ¿no? Y yo creo que eso son decisiones políticas, que ya no son decisiones económicas, que tienen que tomar el poder político para que los ciudadanos se vean beneficiados de este tipo de políticas. Porque sí, el Estado encantado, ¿no? O sea, el Estado encantado porque sus impuestos y su recaudación va a subir como la espuma. Pero ¿qué pasa con el ciudadano de a pie? ¿No? Entonces yo creo que en ese sentido políticas sobre territorio, sobre bienes inmuebles son muy importantes y sobre derechos políticos, porque al final esa va a ser la manera que los nativos tengan la posibilidad de expresar su sensación respecto a las políticas que se estén tomando. Y esto excede con mucho Bitcoin, pero yo también estudio bastante temas de filosofía política y yo creo que precisamente eso pues puede ser algo muy interesante, ¿no? Que seáis capaces de atraer a creadores de contenido globales. Es que español, es que estamos hablando de un idioma que hablan 600 millones de personas. Es que es muy fácil atraer, oye, 5.000 influencers, 500 influencers de 300.000 seguidores que vivan en Costa Rica, que estén allí mostrando ese estilo de vida al resto del mundo, que os atraigan inversiones, que os atraigan tal, pero oye, vosotros sin perder el control de vuestro territorio, ¿no? Sin perder el control, que vuestros ciudadanos no se sientan que les habéis vendido o mal vendido incluso, ¿no? Que se sientan esclavizados respecto del exterior. Yo creo que en ese sentido se pueden buscar fórmulas y combinaciones muy interesantes y muy atractivas y simplemente tenemos que rebasar esa mentalidad pues más decimonónica, si se quiere, ¿no? De Estado, Constitución, ciudadanía y todo homogéneo, ¿no? Yo creo que eso es una cosa relativamente reciente y que estamos viendo la aparición de nuevas formas de organización social que deben ir acordes también a formas de organización jurídicas y políticas. Sí, yo quería agregar que, bueno, todas las preocupaciones que expresó Montserrat son válidas y en realidad no tenemos todas las respuestas en este momento porque esto es precisamente lo que estamos intentando analizar con el instituto, estas conversaciones que tenemos acá, porque vean que iniciamos con Bitcoin y estamos ya hablando de temas políticos, sociales, económicos. Es por eso que desde mi perspectiva, cuando se habla de Bitcoin solamente como eso que sube y baja de precio, las conversaciones se quedan cortas porque vean hasta dónde hemos llegado acá con esta reunión que estamos teniendo ahora. Y es por eso que tenemos que empezar a mover la conversación política también en otros temas y empezar a incluir todas estas preocupaciones sociales también. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, pero ha sido una charla súper interesante, informativa, porque como acaba de decir Nancy, lo han dicho Gabriel y Álvaro, pues empezamos con un tema, pero entramos en otros, ¿verdad? Hablamos hasta del tema del lavado, el tema de la inseguridad, todo.
de las diferentes plataformas, que aquí veo que la gente está muy enterada y de todo lo que han hecho. Y lo más importante es para nosotros agradecerles por para comprender más el funcionamiento del Bitcoin y el impacto económico y geopolítica que está ejerciendo, que no es algo nuevo, como lo decía Gabriel, es algo que ya viene hace muchos años, pero nosotros tenemos que involucrarnos más, conocer más, y la educación es básica. Entonces, de verdad, agradecerles por esta charla. Estoy muy contenta. Fue una charla virtual que tuvimos en un momento hasta 62 personas. Eso para nosotros es un récord, entonces agradecerles a ustedes y la participación a todos. Muchísimas gracias. Gracias a Es todo un todos. honor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.